de comenzar, buenas tardes, me presento, soy Alison Cassandra, estudiante de Psicología en la UIN y estoy aquí con mi compañero Jean-Pierre. estudiante de Psicología en la UIN. Ahorita nos encontramos en las cámaras de Google grabando este pequeño podcast respecto al tema de la importancia de la psicología, la importancia de la entrevista en la psicología. Bueno, Jean, para empezar, platícame para ti, ¿qué importancia tiene? Pues es más que nada es la base de la psicología clínica, porque es eso, ¿no? Hacer preguntas al paciente y antes de hacer esas preguntas se tiene que primero iniciar con un primer encuentro, ¿no? Donde es esta llamada de que se localizan, el psicólogo o psicóloga, te dicen buenas tardes, que no sé qué, que necesito una ayuda y ahí vamos con la primera. Bueno, en este aspecto no sería tanto que el psicólogo tu terapeuta, psicóloga, te localice, sino es más que nada como, dependiendo, normalmente en las áreas en hospitales grandes de trabajo, son secretarios que también están como especializados en eso, no son psicólogos, pero tienen conocimiento al respecto y saben qué datos te van a pedir para poder hacer una introducción sobre el paciente y que el psicólogo no tenga las manos vacías al momento de entrevistarlo. Sí, más que nada, también al inicio de la entrevista ya de plano con el paciente, no tenemos que iniciar con un rapport, el rapport es la confianza que le das al paciente, ¿no? Y después de eso ya se verá lo que te va a contestar el paciente y mientras vas investigando y recabando información, también es una charla no tanto cuestionaria, ¿no? Sino así que se dé en términos. Sí, claro. Igual, dependiendo de la entrevista que se va a hacer en este momento, nosotros estamos como especificando más que nada la entrevista clínica, en donde viene todo esto que mi compañero Jean-Pierre acaba de explicar, ¿no? En donde la entrevista consta de 3 etapas, que es el inicio, el clímax y el final. Al inicio tenemos el rapport, como ya habíamos comentado, es crear esta confianza. Pero ¿cómo vas a crear esta confianza de terapeuta a paciente? Es algo complicado, en muchas circunstancias es complicado, porque como psicólogo, aunque hayan querido adquirir tu servicio, sigue siendo un desconocido para ellos. Entonces, claro, el paciente no va a llegar y te va a contar todos sus miles de problemas. En ocasiones sí hay como esta posibilidad en las personas, pero casi no se llega a ver. Entonces llega a ser algo complicado y el rapport, saber estructurarlo y saber cómo vas a iniciar una entrevista, te va a ayudar a crear un buen rapport y sobre todo una muy buena imagen principal. Sí, también eso entraría también en la confianza, cómo tienes decorado tu consultorio, ¿no? Todos los colores y todo lo que tenga que llevar para que se sienta cómodo. Por ejemplo, si el niño te va a distraer si hay parpadeo de luz o una luz muy incandescente, que tiene que ser una luz cálida y un espacio, pues sí, de confianza. Sí, justo también, si no mal recuerdo, es su vida, quien nos explica que el espacio es algo muy importante. No solamente el cómo hablamos, el cómo nos expresamos va a crear impacto en el paciente, sino también en el ambiente. Y nuestro ambiente es nuestro consultorio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en él? Claro, necesitamos colores brillantes como un verde menta o un azul. Son colores que debemos dejar de lado. Colores neutros son los más factibles, como lo son el beige, el blanco, colores que agreguen luminosidad a la habitación, pero que tampoco sean llamativos. También necesitamos una luz que pueda alumbrar todo el cuarto y que no deje ninguna sombra. No podemos utilizar una luz blanca, en lo personal, una luz blanca no sería lo mejor, porque se ve como que
blanca la relacionamos con un hospital. Ajá, la luz blanca la relacionamos con un hospital. Y pues esto llega a ser como complicado, porque creo que a nadie le gusta estar en un hospital, estar internado. Creo que es como una muy mala experiencia, aunque estés por 5 minutos, creo que no es lo mejor. Entonces, para un consultorio si es una luz blanca no es la mejor opción. Creo que es una luz cálida y bueno, también hay que checar los tonos porque puede hacer que, bueno, esta luz cálida también puede crear somnolencia en el paciente. También vemos la decoración. Nosotros podemos decorar nuestro consultorio que es Navidad, vamos a poner esferitas, cartelitos, o que es Halloween, o que 15 de septiembre. No podemos hacer eso porque distrae a los pacientes esta parte, quita esta formalidad al momento de realizar una entrevista. También la importancia de saber cómo preguntar, porque es importante, porque hay personas psicólogos que de plano no llegan a ese punto de rapport y preguntan lo que se les viene en mente. También hay que tener estructurado qué se va a preguntar y al final dar una reglamentación, una interpretación donde se le pueda dar algo al paciente, que lo piense, que lo retroalimente, así como una tarea prácticamente. Sí, justo, bueno, en el momento del clímax y que empezamos a preguntar, debemos de aprender a seguir hilo y saber qué es lo que vamos a preguntar. Y no sé, por así decirlo, insolente. ¿Por qué? Debemos de tener en consideración que hay temas que, aunque el paciente tal vez lo mencionó en algún momento, quizás no sea el momento adecuado o en el tiempo adecuado para tocar el tema. ¿Por qué? Porque puede ser, un ejemplo, que falten tal vez 20, 15 minutos para que termine la entrevista y tocar un tema grave que hace que el paciente lo deje pues mal, que puedas estar llorando, que esté en una crisis y que tú no lo puedas atender. Y es que también debemos tener en cuenta que hay que respetar el límite de inicio de entrevista y el final de la entrevista. Entonces no puedes pasar ese límite de la entrevista, pero tampoco puedes dejar al paciente con sus sentimientos. Bueno, ya fue tu hora, ya te puedes ir a tu casa. No, pero es que estoy llorando, pero lo resolvemos en la siguiente terapia. Eso está muy mal, entonces debemos de saber qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar, en qué momento nos hace nada. También debemos de tener en cuenta, puede ser como es saber escuchar bien. El terapeuta improvisar, porque hay veces que el paciente de plano no se va a dejar hablar para nada. Sí, justo. Sí, de plano. Entonces sí, hay pacientes que de plano se van como bola en tobogán y toda la sesión hablan y no me das ni preguntas nada. Ellos se sueltan todavía. Claro, que esto también es muy, es muy fácil para nosotros cuando las pacientes se sueltan, pero también es necesario como preguntar, porque es muy fácil soltar todo y tal vez el paciente al final se sienta como, pues nada más escuchado y tal vez no tenga ninguna retroalimentación. Y lo que queremos es acompañar al paciente y escuchar y retroalimentar. Si el paciente dice, yo hice esto, no sé qué debo de hacer, tú no le vas a decir qué es lo que tienes que hacer, ni cómo lo vas a hacer. Aunque tú sepas que puede ser la mejor opción, tú no puedes dar, pero debes de guiarlo a ello. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con preguntas, bueno, ya dependiendo de tu rama, ya sea el psicoanálisis o el y así, es que vas a aplicar como tareas, ¿no? Para llevar con el paciente. También debemos de tener en cuenta, por otra parte, no interrumpir al paciente. Debemos dejar que acabe y en un momento que acabó esa anécdota, eso que te contó, es donde tú vas a entrar y tú vas a preguntar, ¿no? Vas a hacer una retroalimentación de tú cómo te sentiste o qué harías si volviera a pasar, cómo crees que lo vas a solucionar, cosas así. Son preguntas que lo hagan. Bueno, entonces como en toda esa parte del clímax es como todo un tema muy complejo que debemos de considerar y debemos de saber, quizás no planear, pero tener en cuenta, como que tener
esa habilidad de hablar y de estructurar, más que nada. Y pues por último tenemos el cierre, que como hablamos, esto es muy sencillo, es la retroalimentación, es devolverle al paciente sus sentimientos, y a esto no nos referimos como de, bueno, sí, ya, ¿sabes? ¿No? Sino yo sentí que tú estabas como triste, yo sentí que esto, es como una retroalimentación breve. Claro, cada terapeuta lo aborda de manera diferente. Sí, exactamente. Al principio sí, pues, tratamos de probar toda esta esa interpretación de darle seguimiento al paciente, porque hay veces que de plano no se le sabe qué decir, o qué le dices a alguien que está sufriendo un problema. No se puede. Y no lo vas a decir así de, no, pues te entiendo, ¿no? Porque obviamente no. O sea, sí se siente un mismo sentimiento, pero no es lo mismo. Se siente una empatía. Ajá. Sí, ser empático más que nada para esta situación. Bueno, creo que por nuestra parte sería todo. Abordamos de manera breve lo que es, pues, más que nada la entrevista, el espacio. Claro, hay más conceptos más complejos. Todo este tema es muy complejo, pero creo que por el momento, como una introducción, creo que sería suficiente. Exactamente. Muchas gracias.